Este día hablaremos sobre el tema fanfiction, el cual fue desarrollado con los integrantes de la siguiente manera: José Nicolás Asensio Gómez, Rina Stephanie González Hernández, José Tomás Hernández Batres y Nelson David Soc López. Somos del Grupo A de Ingeniería de Sistemas y Redes Informáticos. Antes de hablar sobre fanfiction, es necesario hablar sobre la evolución que ha tenido la lectura o las transformaciones de la modalidad física o corporal del acto de la lectura, e insistente en la importancia decisiva del paso de una lectura necesaria o realizada indispensable al lector para la comprensión del sentido a una lectura posible y silenciosa y visual. Dentro de la historia de la cultura ha existido eventos en la vida cotidiana de las personas que han transformado por completo la forma que éstas se relacionan en comunicación con otras personas distantes geográficamente, con la aparición en la presente de una comunicación por medio de ordenadores y la lectura ya no es en los libros sino en una forma digital. Es posible afirmar de entrada que fanfiction está marcado por una lectura extensiva. Para ello tenemos que conocer los antecedentes de la lectura, el cual es en el cual sea un medio análogo o digital, y lo cual la lectura ha tenido la revolución que se ha referido por su parte al estilo de la lectura en la segunda mitad del siglo XVII. A la lectura intensiva sucedería otra calificada como extensiva. El lector extensivo es confrontado con un corpus limitado y cerrado de textos leídos y releídos, memorizados y recitados, escuchados y reconocidos de memoria, transmitidos de generación en generación. Un ejemplo de ello son los textos religiosos y en primer lugar la Biblia. En los países de reforma son los alimentos de esta lectura notable, marcado por la sacralidad y la autoridad. Sea esto un medio análogo o digital, el lector de fanfiction tiene profundamente arriesgado este hábito romántico de la lectura extensiva. Es capaz de leer y comentar varios textos de este estilo, y tener acceso a ello ya es fácilmente a través de un ordenador. En este momento en el cual la televisión y los cómics empieza a crear un boom masivo con programas y series cuya línea argumenta inspirada a sus seguidores como parte de estos estilos, quisieran continuar la historia por su cuenta o simplemente situar a su personaje favorito en el escenario y transformar una forma alternativa a la original y de su gusto. Es el que marca la primera fase de un fanfiction. Teniendo en cuenta lo anterior, la revolución del texto electrónico y será también la revolución de la lectura. Leer sobre una pantalla no es leer un códice. La representación electrónica de los textos modificada totalmente de su condición. Sustituye la materialidad del libro con la inmaterialidad del texto sin lugar a propio. Opone a las relaciones de continuidad establecidas en el objeto impreso la libre comprensión de los fragmentos manipulables indefinidamente. Estas mutaciones ordenan inevitablemente nuevas maneras de leer, nuevas relaciones con los escritos, nuevas técnicas intelectuales. Teniendo en cuenta lo anterior, la aparición y popularización del texto en formato electrónico y su distribución a gran escala y en poco tiempo por medio de la red mundial hace que el fenómeno de fanfiction expone y puesta a superar la barrera física que impedía que el texto impreso que estaba antes en los manuscritos puede tener acceso inmediatamente cualquier usuario que esté conectado a un ordenador. Por ende, el fenómeno de fanfiction es el efecto de una de estas mutaciones que aprovecha la manera en que ahora se manejan los hábitos de lectura de textos electrónicos. Los soportes en los que tenemos la costumbre de encontrarlos son los libros y periódicos. Los textos estarían ahora en adelante consagrados a una existencia electrónica, compuesto en el ordenador y digitalizado, escoltado por procedimientos temáticos, llegado a un lector que los aprovecha en una pantalla. En el fanfiction es un fenómeno que se desarrolla en este ámbito de trabajo colectivo como un evento
considerado tan privado e individual como la escritura de un relato, desemboca gracias al trabajo colectivo que proporciona la red electrónica. El acto de colaboración y experimentación literal y artística, elemento constituye una comunicación dedicada al ejercicio de escribir. Por ende, que el fanfiction ya tiene la posibilidad de acceder a los contenidos a través de un ordenador y se le va a facilitar el acceso a la información. Como conclusión provisional sobre la legalidad y los derechos de autor de fanfictions es la siguiente. Según las leyes actuales de copyright, propiedad intelectual y derechos de autor, en la mayoría de países, el propietario de derechos de una obra tiene el derecho de controlar y restringir la publicación de obras derivadas, aunque no recibe la propiedad de esas obras. El propietario de copyright de una obra original, película, serie, etc., tenía entonces como legal sobre la distribución de fanfiction, es decir, que existen usuarios que se toman como base alguna película o serie de un personaje específico y estos lo ponen en una plataforma diferente al cual ellos le ponen una alternativa de los hechos y acciones en que el personaje se desenvolverá, y esto ya sería un problema con el autor del libro que ha sido el primero en publicar. Sin embargo, muchas veces el tema de debate si fanfiction es una obra derivada o incluso hasta qué punto causa daño. En esta área hay una serie de condiciones que extienden más allá del aspecto legal es complejo. Por ejemplo, el poder de una carta amenazadora que remite a una identidad rica a una persona individual, que difícilmente puede permitirse a una representación legal. Es enorme. Por otro lado, está la controversia y la mala publicidad generada por los hechos de atacar a los fans, lo cual provoca una gran empatía. Se les pide 2 veces antes de emprender acciones legales contra los usuarios. Es decir, que el usuario está afanado por tener una alternativa diferente a una serie o película o libro o lo que sea, y lo desarrolla de diferente manera, ya estaría cometiendo un problema en legal. Es decir, que un fanfiction, que son obras gráficas o literariamente creadas por aficionados a partir de personajes e historias de una película, de un programa de televisión o novela o cualquier otro tipo de gráfica audiovisual literaria. Por ende, como decimos, nadie podría transformar una obra sin autorización previa del autor. Una transformación de una creación supone su traducción de adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se deriva una obra diferente. De esta manera, la ley establece que corresponde al autor la exclusividad, la facultad de autorizar la modificación de una obra, no pudiendo hacer cualquier tercero dicha transformación si no cuenta con el permiso del autor titular del derecho actual. Por ende, que fanfiction tiene a tener una consecuencia legal, ya que hay usuarios que por la afán de seguir la historia, una historia alternativa, ya están cometiendo un problema de copyright, mientras que para iniciar una acción penal con penas de multa y cárcel por infracciones de derechos de propiedad intelectual, hace falta demostrar la existencia de ánimo de lucro para comenzar una acción civil, con sanción principalmente económica. No es necesario demostrar este interés lucrativo de terceros infractor. De esta forma hay que tener claro que podemos estar infringiendo derechos de terceros, incluso aunque no tengamos el ánimo de lucro de una obra derivada que estamos realizando. Por ende, aunque un fan, establezca la similitud de un libro y desea crear una historia alternativa o seguir la historia de diferente manera, ya estaría cometiéndose y estaría prometiéndose un problema legal.
El fanfiction concretamente significa ficción y de fans, es decir, cualquier escrito realizado por los admiradores de series, films, libros, animes o cualquier objeto que pueda apreciar como culto, provee ciertas ventajas comparadas a los medios impresos tradicionales, siendo lo más trascendental la oportunidad de publicar en un medio rápido, económico y una proyección a nivel global, que es la Internet. La Internet ha venido a evolucionar y a facilitar el acceso a la información. Por ende, la importancia de Internet se debe que a los últimos años se ha convertido en un medio de comunicación masivo que rompe las fronteras. En este sentido, es relatamente realizar estudios que incluyan fanfiction como un producto que esté estando en la red y que funcionará como semillero de nuevos talentos. Es decir, el fanfiction ha transformado la manera que las personas o usuarios o participantes se comunican con otros distantemente geográficamente, gracias a su afinidad o gusto e interés capaces de proveer y el desarrollo de comunicaciones virtuales. Es decir, el desarrollo que ha tenido la tecnología ha abierto una gran puerta para varios usuarios que se pueden centrar en un tema y concentrarse a sacar obras derivadas y seguir con una historia alternativa, pero como ya vimos, el derecho de autor tendría que tener una autorización para poder hablar sobre ello. Podemos hablar sobre el ciberespacio como un espacio de comunicación abierto gracias a la interconexión de computadoras que transforman la información de distantes a su digitalización. Se accede fácilmente a los sitios para leer o comentar o publicar. Ponen a comunicación a miles de personas trasladándose de una comunicación de todos. Es decir, cualquier usuario que tenga acceso a un blog, a una red, a un medio social, ya puede estar comentando, ya puede poder dar su crítica a un punto de un libro o de una película, una serie o un género, ya que esto es derivado ya a dicha información que se está accediendo. Por ejemplo, un fans que le ha gustado un libro y le ha gustado cómo se ha desenvuelto un personaje, pero ese libro ya no sigue su serie. Esto provoca que varios usuarios que le han gustado la lectura hagan una historia alternativa y sigan con la historia aunque no tengan la autorización del autor, y este cae a un problema legal, ya que existe el derecho de copyright. Tomando en cuenta que en ningún momento se ejerce acciones que pretenden algún tipo de beneficio económico o por relato o reconocimiento legal del mismo, la práctica de fanfiction popularizada por internet puede tener indicios a los cargos de elaborar seguir leyes de derechos de autor. Es decir, que si un fan de un libro desea seguir con la evolución del personaje sin la autorización del autor, ya está cometiendo un delito. Entonces esto quiere decir que esta persona podría ser castigada legalmente, hasta por económicamente o privándole de su libertad. Por ende, que esto ha sido una evolución que ha tenido la lectura y la poder opinión. Esto es todo.